nomás, ya no es culpa, como quien dice. Dios me les bendiga grandemente en esta tarde para poder comenzar en esta clase de nuestra cuarta lección aquí en este hermoso seminario. Que el Señor me les bendiga grande y poderosamente a cada uno de mis hermanos, los cuales están conectados y los cuales que van a estar conectados en el transcurso de la misma. Si vos estaba haciendo una recompilación simplemente en la parte del deber, ya que se daba por preguntas que son solamente dos preguntas. La primera era quién fue el mentalizador o quién es el mentalizador de las falsas religiones. Recordando que las falsas religiones son sectas, ¿no? En sí, en su concepto más rápido, en su concepto más directo, ¿no? Les decía que esto lo vimos en la lección número 1, donde dice justamente, aquí que estoy visualizando, ¿no? Satanás, el origen de las sectas, que el Señor reprenda al diablo, ¿no? Satanás entonces es el mentalizador, es el que ha promulgado la idolatría a nivel mundial y que sigue hasta el día de hoy actuando, ¿no? Para poder confundir inclusive a los escogidos, dice la Escritura. Entonces estamos nosotros al pendiente. La segunda pregunta, que era también que habían investigado los siervos, era sobre lo que es cuántas religiones hay en el mundo. Yo en la clase justamente les decía, yo aumenté un cerito más, o sea, yo dije más de 43,000, pero realmente son 4,300. Pero ese es el hecho de la investigación, ya que si solamente vamos a copiar lo que yo digo, entonces yo doy yo razón de que ustedes no están investigando, sino que están copiando de lo que yo les estoy diciendo. Entonces ahí ya a mí ya me da una razón buena para poder calificar un deber, ¿no? O sea, es muy fácil coger y copiar simplemente, pero la cosa es atender la clase, o sea, por lo menos escuchar el video y tomar una razón de lo que se está haciendo. Que eso me habla muy bien de que los siervos lo están haciendo de una manera correcta. Eso es el objetivo de una lección. El objetivo de dar una clase es que la audiencia asuma su deber como alumno y el compromiso de poder investigar y hacerlo prolijamente, ¿no? Que eso es lo esencial. De ahí no tenemos ningún otro inconveniente, solamente eran esas dos preguntitas. El resto está muy bien, ¿no? Entonces, una vez ya hecho esta recopilación, estábamos viendo, ¿no? Sobre lo que es la idolatría y cómo se había dispersado por todo el mundo y cómo también hasta inclusive el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, también cayó en él por largo tiempo, ¿no? Y cada vez más se iba desviando, ¿no? Entonces tenemos que habíamos hecho una referencia sobre la plaga de Egipto, como en el quinto, creo que la quinta plaga, que era que padecían todo y morían todo el ganado en Egipto, ¿no? Dando como que dice, un juicio al ídolo falso, al dios falso Apis, que es un toro, ¿no? Sagrado en la creencia egipcia, que también posteriormente fue nombrado como el dios Sol o dios de la fertilidad, ¿no? En la misma creencia egipcia, ¿no? También hablamos un poquito sobre los historiadores, no judíos y no judíos, Herodoto, lo que es el judío Bunsen, lo que es el judío Fabio Joselo, sobre todo sus escritos, las obras muy contemporáneas sobre la creencia del pueblo judío, sus costumbres, su levantamiento en contra del Imperio Romano y entre otras cosas, ¿no? Ahora vamos a proseguir viendo lo que es la idolatría en Israel, ¿no? Nosotros aquí tenemos varios conceptos o varios ejemplos de cómo Israel, aún teniendo todas las, como se le puede decir, todas las evidencias, ¿no? De cómo el Señor ha tratado con el pueblo de Israel a través de todos sus profetas y de todos los siervos, ¿no? Que inclusive el mismo Señor Jesucristo logró también decir, ¿no? Que dijo que cuando llegaba a Israel, llegaba a Jerusalén, ¿no? Él lloraba, dice, porque cuántas veces yo he querido juntarte, dice, como la gallina junta, dice, ¿no? A su polluelo bajo las alas, pero tú que matas a quién, a los profetas y a los que fueron enviados a ti, dice. Entonces, hay grandes referencias, ¿no? Aquí podemos leer un poquito sobre Jeremías 44, 17 al 19, donde el profeta Jeremías reprendió al pueblo
¿no? Porque este pueblo estaba adorando, haciendo cultos idolátricos a Baal, cultos a la reina del cielo, ¿no? Donde inclusive el profeta Ezequiel también tuvo esa revelación de parte de Dios, ¿no? En Ezequiel capítulo 8, ¿no? En todo el capítulo 8, más o menos desde el verso 7 hasta en adelante, se puede ver cómo el Señor le mostraba a Ezequiel las 3 abominaciones que había hecho el pueblo de Israel, ¿no? Como una de ellas era que revelaba que 70 ancianos de Israel en cierto lugar oscuro adoraban con incienso imágenes de animales impuros y todo tipo de ídolos. Eso lo vemos en Ezequiel 8 del 7 al 13, ¿no? Y ellos lo hacían en lugares, dice, en tinieblas, como que estaban ellos escondidos pensando que Dios no los veía. Imagínense, ¿no? Esto me recuerda un poquito a Adán, ¿no? Que él se escondió de la presencia de Dios, dice, pensando que se podía esconder de Dios, como que si alguien pudiera esconderse de Dios, ¿no? Luego dice que le mostró otro tipo de abominación, dice, mujeres que estaban endechando. Sabemos que endechando es como llorando, lamentándose, ¿no? Sufriendo, ¿ya? Sufriendo por quién, dice, lloraban por quién, por Tamuz. Eso lo vemos en Ezequiel 8 de 14 al 15. Aquí también, no, en el deber, bueno, ya en el deber, mando un poquito a que se investigue sobre él, ¿no? Pero no, este Tamuz es famoso, ¿no? Porque fue declarado Dios. Bueno, ustedes lo van a poder investigar, pero lo esencial es que el Señor lo indica aquí como una abominación, como algo abominable, ¿no? La tercera abominación se puede leer, ¿no? Es de 24 varones que adorando al sol, dice, adoraban al sol, dice. Eso lo vemos en Ezequiel 8:16. En sí, el libro de Ezequiel, desde el capítulo 8, habla directamente de todas estas abominaciones y cómo el pueblo de Israel se fue cada vez más y más a lo que es la idolatría, ¿no? Teniendo ellos cualquier cantidad de testimonio, tanto presencial, ¿no? Porque personas que justamente vivían en ese entonces podían dar testimonio y por medio de papiros, ya que ya en ese entonces ya se estaba escribiendo, ¿no? Todas las hazañas y todas las proezas del Dios Todopoderoso, ¿no? El pueblo en sí, cuando se aparta de los mandamientos divinos, ¿no? Y se deja seducir por las prácticas idólatras de las naciones vecinas que lo rodeaban, ¿no? Esto siempre ha provocado a ir a Dios, ¿no? El cual el Señor permitía que los enemigos los oprimieran, los esclavizaran, ¿no? Hicieran con ellos lo que quisieran. Pero sin embargo, Dios también tenía misericordia de su pueblo y siempre le enviaba a libertadores. Cuando el pueblo se arrepentía, clamaba al Señor y ellos venían y clamaban al Señor y el Señor les daba libertadores. ¿No? Entre los más sonados, ¿no? Que entre los más famosos se encuentra Débora, Gedeón, Sansón, Samuel, ¿no? Entre los más nombrados, ya que estos jueces no eran líderes militares, ¿no? Sino también eran profetas, ¿no? Y que con su valentía y la fe y sabiduría que Dios le daba, ellos pudieron restablecer el orden y la paz en Israel, aunque por mucho tiempo, ¿no? Sino que esto más que todo es por tiempos pequeños y realmente se puede indicar en el tiempo que el pueblo cogía y se desviaba, entraba en idolatría, pasaban años. Y después de años de sufrimiento, ellos clamaban, el Señor les daba a un juez, a un libertador, y el pueblo como que se ordenaba, pero al poco tiempo se volvía a desviar, ¿no? Esto es en lo que es la idolatría de Israel. Aquí unos ejemplos que se pudo hacer una síntesis en la diapositiva que se ve. No sé, ya que no me pueden ver, pero sí se ve la diapositiva, que eso quisiera yo estar tranquilo, porque rato la hora estoy que hablo y
sí se la llega a ver, se la llega a ver en sí, a pesar que siempre las mando por PDF, ¿no? Y espero sí se la lee. Amén, gloria a Dios, ya. Sí, sí, porque si prendo la cámara, se me escucha entrecortado a buena hora que el siervo me dijo, porque si no yo seguía hablando y ¿qué pasaba ahí? Pues, ¿no? Entonces, veamos la siguiente. Dice la falsa religión en el periodo intertestamentario, ¿no? Tenemos esta palabrita, periodo intertestamentario. Dice el periodo intertestamentario, ¿no? ¿Qué viene a ser este periodo? ¿No? Digo, dice luego que fue escrito el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor mantuvo un silencio de 400 años y no había ningún tipo de comunicación con su pueblo durante todo ese tiempo. Obviamente Satanás se movía, ¿no? Haciendo qué cosa? La escritura apócrifa, lo que se conoce, ¿no? Pero en sí, este tiempo fue desde más o menos el siglo V antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Y durante todo ese periodo fue, que estamos hablando, ¿no? 400 años, ocurrieron acontecimientos históricos religiosos, digamos, y con desarrollo en el judaísmo y el cristianismo significativos. Tenemos varios acontecimientos como la conquista de Alejandro Magno, ¿no? El cual difundió la cultura griega por todo el Medio Oriente, ¿no? También tenemos la rebelión de los macabeos, que logró la independencia de Judea. No, bueno, a ver, ¿quién me puede decir? Hablamos un poquito de la rebelión de los macabeos, quiénes eran, ¿no? Bueno, ellos en sí eran un grupo de rebeldes judíos, ¿ya? Que se opusieron al dominio del imperio seleucida, que justamente era un imperio griego, más o menos por el siglo II antes de Cristo. Y el nombre de Macabeos viene justamente de su líder, que él se llamaba Judas Macabeo, ¿ya? Por eso se lo conoce como los Macabeos, ¿no? Y se recuerda esta victoria de los Macabeos, se lo recuerda en la fiesta de la Hanukkah, ¿no? Hanukkah, como se le dice, ¿no? Hanukkah, ¿no? Esta fiesta de Hanukkah es, yo me imagino que debemos de saber un poquito sobre las fiestas judías, ¿no? Es una celebración, ¿no? Donde se conmemora o se recuerda, ¿no? La victoria que tuvieron los macabeos sobre los griegos. Y entre sus hechos en que recuperaron el templo de Jerusalén, ¿no? Sus hechos más recordados y más memorables es que durante 8 días se enciende una vela, ¿no? Cada noche en un candelabro especial llamado Hanukkah, creo, sí, Hanukkah, si no más no recuerdo, ¿no? Que simboliza la luz divina y el milagro del aceite que duró todo el tiempo encendido, no se apagó, ¿no? Ese es entre los detalles de esta fiesta, ¿no? Del Hanukkah. También se recuerda ver en esa época la aparición de los diversos grupos. Ahí fue donde las sectas comenzaron, ¿no? Pero hablando del judaísmo, pues, ¿no? Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los samaritanos, todos ellos con interpretaciones diferentes de la ley y sus tradiciones, bueno, sus tradiciones. También se ve una amplia producción de ya literatura, como quien dice, escritos, textos apocalípticos, históricos, pseudoproféticos también, ¿no? Y lo que también se veía en esa época eran los conflictos judíos de esa época, los muy normales. Y entre el periodo del intertestamentario es importante también tener un poco de conciencia sobre el contexto histórico y cultural del mismo, ya que ahí surge el cristianismo, asimismo las raíces judías de la fe cristiana. Sobre algunos de estos escritos considerados sagrados por algunos cristianos, inclusive, como los libros apócrifos, ¿no? Que son muy conocidos, los libros apócrifos también llamados, conocidos como deuterocanónicos, así, más o menos se los conoce, ¿no? Si tú escuchas el término deuterocanónico, se está hablando de los apócrifos, de los textos apócrifos, que forman parte del Antiguo Testamento, ¿no? También mando un deber sobre ese tema, ¿no? Que justamente estos textos en sí
fueron recogidos por muchos cristianos de esa época, ¿no? Fueron cogidos como libros inspirados por el Señor, ¿no? Otros no. De ahí que tenemos nosotros diferencias de cantidad de libros entre la Biblia, se la conoce la Biblia católica, ¿no? Como la Biblia, por decir un nombre, la Reina Valera, porque nosotros tenemos diferentes versiones de la Biblia, traducciones que son aceptadas como sagradas escrituras, ¿no? ¿No? Como la nueva versión actual, el nuevo lenguaje actual, la Biblia de las Américas, ¿no? Por mencionar unas que otras, ¿no? Por mencionar unas que otras que son, como quien dice, tomadas como Biblias, ¿no? Biblias, ¿no? En estos textos, por darle un ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo, nosotros vemos, no sé si alguien recuerda el texto de Judas 14:16, el del libro de Judas, ¿no? De Judas 14:16, donde habla de, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, de lo que me recuerdo la primera partita, la partecita, ¿no? ¿No? Esta parte es la más importante, digo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. No sé si alguien tenga su Biblia a la mano para que me pueda leer ese verso bíblico, si fuera tan amable en esa parte, porque si no me toca a mí, por darles este ejemplo, buscar algún siervo que tenga ahí. ¿Encontraron, mis hermanos? A ver. Viendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ninguno de mis hermanos. Libro de Judas, capítulo 1, un solo capítulo nomás, ¿no? Judas. No, 1:16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice de estos. Amén, pastor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ya. ¿Y quién dijo estas palabras en su contexto? Ahí está en su contexto. En el libro de 14:16, en Judas 1:14-16, de estos también, si usted lee el 14, ¿no? De estos Amén. también profetizó Enoc, dijo, ¿no? Amén. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ya. Si notamos un detallito aquí, ¿no? Que dice que de estos también profetizó Enoc. Nosotros conocemos quién fue Enoc. Dice el séptimo desde Adán. Ya sabemos que Enoc se fue con Dios, ¿no? Porque Dios se lo llevó, ¿ya? Pero ¿cómo pudo Judas saber lo que Enoc dijo? ¿Ah? Estamos hablando de cientos y cientos de años, pues. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que efectivamente había escritos de Enoc que ciertos judíos tomaron como escritura santa. Hay bastante ahorita entre los estudiosos de la Biblia, eruditos, historiadores, en aceptar estos textos como también textos sagrados. Otros dicen que no todos los textos encontrados son de la autoría de Enoc. O sea, no se sabe a ciencia cierta cuántos textos de Enoc son inspiración de Dios y cuántos textos de Enoc no lo son. ¿Ya? ¿Por qué se sabe que hay textos? Por la lógica normal, o sea, la lógica natural. El libro de Judas dice, lo nombra Enoc
Y dice, de estos escribió Enoc, o sea, de estos profetizó Enoc. ¿Cómo Judas sabía la profecía de Enoc? ¿Qué será que vino la revelación del cielo y le dijo Judas, mira, Enoc dijo esto? Habían escritos que ciertos judíos tesoraban como canon bíblico de Sagrada Escritura, pero otros no lo hacían. De esto se llama lo que es el intertestamentario. Textos que se recogían, ¿no?, como verídicos y otros no. Entonces es muy interesante saber, ¿no?, si existe en sí un libro de Enoc. En las redes sociales, en el YouTube, dicen que en el Mar Muerto encontraron textos de Enoc, que encontraron libros, cartas escritas por Enoc, y salieron con un pocotón de cosas que diciendo que el ángel de acá, que la creación fue así, o sea, un poco de cuestiones que a veces hasta inclusive van en contra de lo que dice la Escritura, ¿no? Entonces ahí viene la duda entre los eruditos, porque nada puede contradecir la palabra de Dios, santa y verdadera. O sea, entonces, algo sí como que se apega y otra parte como que no se apega. Entonces, ahí viene la duda de la autoría, de quién fue el que escribió aparentemente los libros de Enoc. Para hablar un poquito más sobre el tema de Enoc, porque es muy interesante. Miren que vendría a ser como quien dice una de las muy escasas, o por no decirle el único verso bíblico que se lo menciona a Enoc, como que Enoc profetizó. Y cuando nosotros hablamos de profetizar, sabemos por lógica natural que tiene que haber habido un escrito de Enoc, por fuerza, ¿no? Porque estamos hablando de una persona, de un personaje bíblico que fue antes del diluvio, pues, ¿no? Fue antes del diluvio y se supone que en el diluvio todo fue destruido. Todo fue destruido, dice, hasta 7 codos más arriba de la montaña más alta. Dice que fue el agua que cubrió todo. Pero sin embargo, el pueblo de Israel conservaba un texto tan antiguo. ¿Cómo lo pudo haber conservado? ¿Cómo pudo haber encontrado? Solo Dios tiene la única explicación ahí. Pero, ¿por qué viene como quien dice la parte de duda? Es muy simple, ¿no? Si nosotros nos ponemos, no sé si alguien haya tenido la oportunidad, se le puede llamar oportunidad, a leer estos libros apócrifos. Uno los tiene que leer no por cuestión de aprender, sino por cultura, ya que uno conoce la creencia de la persona que quiere debatir para poder saber en qué puntos él está equivocado y poder hablar en el tema adecuado. Porque si vienen ellos y me traen a mí, por ejemplo, un libro de la Biblia católica donde tú vas a encontrar los libros de Macabeos. El libro de Macabeo, su doctrina central es del purgatorio. Y ese libro tú lo encuentras en el libro de la Biblia, de la Biblia católica, pues, ¿no? Ahí hacen como una historia de una guerra. Bueno, en sí es muy complejo. En sí es complejo. Pero su texto en sí rivaliza a la Escritura Santa. Entonces, por eso, asimismo, la Reina Valera y otros textos bíblicos no consideraron esos libros como libros inspirados por Dios. Y por eso no están en la Reina Valera o en otras versiones que tenemos nosotros a la mano para saber y conocer la Escritura. Más los católicos sí adoptan y acogen todos estos libros, ¿no? Por eso que la Biblia de ellos tienen, bueno, ese es otro deber, no lo voy a decir porque después, ¿no? Tiene tantos libros, pues no, tantos libros. Entonces, no, entonces nuestra Biblia tiene tantos libros, entonces ya sí, ¿no? Perdonarán, ¿no? Si no les digo, porque ya, si no, ¿de qué? Ya después, no, pues, no. Entonces, así. A ver, iba por los Macabeos, sí, ya, exacto. Entonces, se centra en el purgatorio. Y esto fue
en un concilio, dice de Trento, en el año de 1546. Si nosotros ponemos a hablar un poquito sobre este concilio para explicarle más o menos qué es una reunión, como quien dice. Esto es una reunión de la Iglesia Católica, la cual data entre los años de 1545 y 1563. Esta es una ciudad de Trento, se llama esa ciudad Trento, en Italia, ¿no? Por eso se le llama Concilio de Trento, ¿no? Porque ese es el nombre de una ciudad en Italia. ¿Ya? Su objetivo era más que todo para reformar, dice, para reformar las creencias de ese entonces y poder, como quien dice, ¿cómo le puedo indicar? Como legalizar la tradición de ese entonces de la Iglesia Católica. Recordando que el término católico significa universal, pues, ¿no? Y que se usó por primera vez más o menos por el siglo II, para referirse así a la Iglesia como quien dice que abarca a todos los creyentes, como quien dice la Iglesia ecuménica, ¿ya? En el siglo más o menos IV, donde podemos ver al emperador Constantino, el que aparentemente concedió la libertad religiosa a los cristianos, ¿no? Y que convocó el primer concilio que se queda registrado, que es ecuménico justamente, en la ciudad de Nicea, donde se definió, ahí recién se define, dice, la naturaleza divina de Cristo. O sea, ellos ahí recién, ¿no? Dicen, bueno, Cristo es divino y lo vamos a hacer en este papel, lo vamos a decir que sí, que esto es así. Entonces, a partir de ese momento, ¿no? Dice que el catolicismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, dice. Así. Y ahí se expandió por toda Europa, Asia y África. En ese entonces hubo un tremendo como evolución o desarrollo o una dispersación completa sobre la creencia católica, sobre sus dogmas y cosas que fueron después legalizando al paso del tiempo iban legalizando cada cosa que se les pasaba, ¿no? Ahí, ¿qué más podemos hablar? También podemos hablar un poquito, ¿no? De lo que es Constantino, siempre un poquito de Constantino. Bueno, de él se habla que fue el primer emperador romano, ¿no? Gobernó más o menos desde el año 306 hasta su muerte en el 337. Conocido él, tanto él era porque era por su aparente conversión al cristianismo. Yo digo aparente porque hay historiadores que rivalizan entre sí. O sea, hay un grupo que dice que sí, que efectivo, él se convirtió al cristianismo, y otro grupo un poquito más selecto, un poquito más como más estudiosos, ya se le puede decir, que decían que no, que efectivamente él no era cristiano, ¿no? Entonces, estos dos grupos plasmaron sus ideas y plasmaron sus creencias en diferentes escritos, pero el que recoge la historia es que efectivamente Constantino no fue cristiano en su definición por el peso de la prueba, como quien se le dice, el peso de la prueba, como el peso de la prueba. A ver, ¿cómo les puedo explicar el peso de la prueba? Ya, hablemos un poco sobre la vida de Constantino. Dice, a ver, Constantino, él venía de una religión, ¿no? Como todo romano, ¿no? De una religión que adoraba netamente al dios Sol. En su idioma, Sol Invictus, que significa Sol Invencible, ¿no? Cuyo él tenía un símbolo. Esta religión tenía un símbolo que justamente Constantino siempre llevaba en su cuello como cadena y que lo asociaban oficialmente con su emperador, es decir, con su religión, ¿no? Dice, bueno, una parte de historiador en el acuerdo de Eusebio de Cesarea,
esta conversión aparente que está escrita, está, como quien dice, plasmada en un escrito que se llama Vita Constantini, ¿no? Indica que en una batalla que él iba a emprender, contra Magencio, otro emperador, ¿no? En la cual esta batalla se la conoció como la batalla del puente de Milvio, más o menos por el año 312, ¿no? Esta batalla que él tenía, ¿no? Él tenía esta batalla y él tuvo, dije, un presagio. Él tuvo un presagio en esa batalla, como una revelación. Como una revelación tuvo él. Que decía que se le había visualizado él como una cruz que decía, con este símbolo triunfarás, o con este símbolo vencerás, ¿no? Y estamos hablando del 312, o sea, nació en el 306, 312, dice su gobierno, ¿no? En el 306, su gobierno. Pero en sí, él muere en el 337. Y la batalla de la revelación que tuvo, ¿y qué había sido una revelación? Una cruz. Que él manda, ¿qué cosa? Que pongan la cruz en los escudos, como logotipo de su ejército. Y resulta que gana la batalla. Ganó la batalla contra Magencio. Y él se proclama ahí contento, se proclama cristiano porque cree, porque Dios le dio la victoria, ¿no? Él decía, Dios me dio la victoria, me hago cristiano. Hablamos del 312, ¿no? Pero él muere en el 337. En el 337, yo quiero que tengan eso en su mente. 312 tuvo la victoria y aparente revelación de que con esa imagen de la cruz él iba a triunfar y que él decía que era Dios que le había enviado eso. Entonces él gana la batalla y él aparentemente se convierte, ¿no? Pasa el tiempo y él sigue en su gobierno, ¿no? Hace ciertas situaciones como traslada la capital de Roma a Bizancio, entonces entre sus como se le dice, sus hechos más reconocidos. Y ahí al hacer eso vino y rebautizó la ciudad con el nombre de Constantinopla, la famosa Constantinopla, ¿no? Ahí también lo que les decía, ¿no? Que también convocó al primer concilio de Nicea, ¿no? Entre sus mayores reconocimientos fue que fue el emperador, como que dice, que autorizó el culto al cristianismo. O sea, ya ahora sí, porque en ese entonces todavía se perseguía a los cristianos, pero al ver esta victoria que él obtuvo, ¿no? De aparente revelación y que el Señor le había dado la victoria y que por eso había cogido la cruz como su símbolo. Los historiadores indican que justamente entre los historiadores más sonados de esa época, en los cuales dicen que efectivo él era cristiano, que su conversión era genuina, del nombre Lactancio, uno de ellos. Otro rivalidaba, otro historiador que era hasta filósofo, de nombre Voltaire, ¿sí? Que él dice, no, que Constantino no era cristiano, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? Que él siempre vivió con una religión que él respaldaba, que era la adoración al sol, ¿no? Y que cuando en su vida, o sea, en su vida, ya al momento que él ve la revelación, él dice que ya no persigue el cristianismo, ¿no? Que aparentemente no lo hace, pero se ve, aquí para ir a otra diapositiva, ¿no? Uy, tengo dos veces repetido, pero eso ya. Eliminar este. Se ve que él comienza a hacer diferentes acciones que la gente lo ve como que no es real su conversión. No es real al momento de querer perseguir
él seguía persiguiendo, pero como quien dice, a escondidas, a los cristianos profetando, o sea, a la verdadera iglesia. Comenzó porque la verdadera iglesia no quería asumir la adoración a sus creencias, a sus ídolos. Inclusive él mismo pretendía ser como nombrado el primer vicario, el primer papa, el primer dirigente de religión en esa época, o sea, como dice el primer papa, sí, ¿no? Tenemos también lo que indica, por ejemplo, ¿quién es un sociólogo? Era Rodney Stark, que él, inclusive, surgió con el edicto de Milán, que él hablaba sobre unos porcentajes, o sea, que había pasado aproximadamente de que ese entonces, o sea, de 40.000 en el año 150 a casi 6.300.000 en el año 300. O sea, que en 150 años había habido un crecimiento de la población cristiana terrible. O sea, cómo crecía la creencia, se difundía el cristianismo y él había registrado este número de cómo en esa época, ¿no? Solo habían 40.000, pero ahora ya se hablaba de 6.300.000. También, si teníamos que hablar sobre apologética, está con historiadores muy reconocidos, está Eusebio de Cesarea y el mismo Lactancio, que tenían dos posturas muy diferentes, ¿no? Para llegar un poquito, cuando uno se convierte al cristianismo, lo que uno quiere primero es hacer la voluntad de Dios, primerito. ¿Qué fue lo que llamó la atención bastante? ¿Por qué los historiadores dijeron no podemos creer en la conversión de Constantino? Fue que prácticamente él en el hecho de su muerte, en el año 337, él se quiso bautizar recién. Él se quiso bautizar. A ver, retomemos la situación. 337. ¿Cuándo él aparentemente obtuvo esa revelación? En el 312. Cuando él estaba con la batalla de Magencio, él iba a la batalla, tuvo la revelación que con este símbolo, con esta señal o con esta cruz, tú vas a triunfar, tú vas a ganar, serás victorioso. Él ve que efectivamente triunfó en el 312, pero en el 337, o sea, pasando 25 años después, se bautiza. Que ahí es otra polémica. Hay un grupo de historiadores que dice que él nunca alcanzó las aguas vivo, o sea, lo tiraron muerto. Y lo taparon para que no vea que él estaba vivo. Otros historiadores dicen que no, que él alcanzó en su lecho de muerte a descender a las aguas y a bautizarse. Pero lo que los historiadores todos concuerdan es que él en el año 337, en su lecho de muerte, él pensó en bautizarse. Imagínense eso. O sea, tiene la revelación y ahí él reconociendo que Dios le dio la victoria, dice que Dios le dio la victoria, no hace la voluntad de Dios, sino que vive su vida tranquilo y luego de 25 años se quiere bautizar, recién bautizarse. Entonces, ahí es cuando los historiadores y los hermanos y del pueblo que estudia la escritura comienza a indicar ¿por qué esperar tanto tiempo? Cuando uno siente, cuando uno sabe que ya Dios lo ha rescatado, lo primero que uno quiere es bautizarse. Uno quiere descender a las aguas, uno quiere servirle a Dios, uno quiere coger y predicar la palabra, uno quiere vivir, pero es con todo para Dios. Pero el hombre espera agonizar para bautizarse. Entonces, eso es, por ejemplo, como dice, el peso de la prueba. O sea, su vida no dio, como quien dice, las señas, no dio el testimonio suficiente para decir que efectivamente él era cristiano. Porque en ese entonces se comenzó a escribir que este emperador
que ya daba, como quien dice, permiso para que haya culto al cristianismo sin problemas, sin persecución, sin nada, ¿no? Sea un verdadero cristiano. Y cuando se está muriendo, ahí sí se quiere bautizar. Entonces, eso es lo que se le llama el peso de la prueba. De ahí hay escritos también que hablan sobre la parte de cómo fue su vida políticamente, cómo fue su vida en lo que es en la creencia de sus padres, que venían del mismo culto al sol, ¿no? Y venía arrastrando todito la parte de su creencia anterior y la venía acomodando como para agradarle a todos, como para hacer feliz a todo grupo, a los romanos, a los cristianos, a los judíos, y venía, como quien dice, arreglando al paso lo que ellos pensaban de él y lo que él quería transmitirle a la gente, que era: soy cristiano y soy el líder, ¿no? Y soy el emperador, así que por ende también soy el emperador y soy el líder cristiano. Ese era en sí como que dice, su mayor consigna, ¿no? Esto es hablando de lo que es el origen del catolicismo. De ahí que se registra como a Constantino como el padre del inicio, o sea, el inicio del catolicismo, ¿no? El inicio del catolicismo, déjenme ver si me queda aquí, ¿no? Sí, ya hablamos de la visión de Constantino, de cómo era, ¿no? La tolerancia en el 313, ¿no? La adoración de su madre, lo que se ha conversado sobre la parte de lo que es la creencia de él. Esto es, mis hermanos, en la parte de lo que uno puede dar como testimonio de vida cuando uno realmente está buscando de Dios, cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, no está esperando morirse para bautizarse y no está esperando, como quien dice, agonizar para poder decir: yo le voy a servir al Señor o quiero hacer la voluntad de Él. O sea, ¿qué se ve en esto? Que él tenía un miedo a morir, porque sabía que su vida no había sido agradable delante de Dios. Entonces él quería cumplir, como quien dice, una liturgia. En ese momento ya también se utilizó la palabra liturgia, que eran qué cosas, eran creencias y tradiciones que ellos tenían en esa época, ¿no? Teníamos, sí, ya hablamos de Constantino, tenemos acá, igual todos estos PDF, ya aquí le hablaba del bautismo, lo que les hablaba del bautismo, dice en el año 327, cuando su vida se le escapaba, ¿sí? En el cuerpo del emperador romano, fue cubierto con una ropa real y bautizado públicamente. Y él se había revelado, ser bautizado toda la vida, ¿no? Esto, como les digo, un grupo, ¿no? Se lo pongo porque es lo que como quien dice, fuertes historiadores, o sea, una cantidad considerable de historiadores indican que por ende que él no quiso bautizarse en esos 25 años que él tenía desde su aparente revelación hasta el hecho de su muerte. No se quiso bautizar, pero ya estando al finalizar su vida, ahí sí se quiso bautizar, ¿no? Aquí les hablo un poquito, ya hablamos de los historiadores, ¿no? De cómo un poquito de su vida más a fondo, ¿no? Hay otros también que indican que inclusive él cogió y asesinó a su propia esposa y a su hijo, haciendo aparentemente cristiano ya. Ya había tenido la revelación y ya él se había proclamado cristiano y había proclamado líder también de la iglesia, ¿no? De aquí, mis hermanos, sí, hemos hecho aquí está la síntesis completa y el deber que quiero explicarlo aprovechando estos últimos minutos. Asimismo, ¿quién era Tammuz conforme se lo nombra en Ezequiel 8 del 7 al 15? Asimismo, ¿no? A ver, aquí investigación. ¿Cómo se hace la investigación? Las investigaciones se hacen no poniendo solamente en el Google. O sea, voy al Google y copio y pego la pregunta y se fue. ¿Ah?
No es así. Hay que aprender a buscar. ¿Cómo se busca? Se busca en las llamadas enciclopedias. Enciclopedias. No es de buscar en el Google. No es de poner la pregunta y buscarlo en el Google. Es de buscar por lo menos en enciclopedias. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque si yo pongo una pregunta en el Google lo que me va a botar son respuestas no de personas eruditas al tema, sino son respuestas de personas que han escrito algo sobre el tema. O sea, a ver, no es lo mismo que te responda un estudiante o alguien que tenga un conocimiento vago de algo, que te responda una persona, un doctor, un profesional en el tema, ¿no? Por hacerles un ejemplo, tengo una enfermedad, no sé qué me pasa, me duele la cabeza, me duele el brazo derecho, a veces siento que se me duerme la pierna derecha, y por ahí alguien me escuchó y me dice, hermano pastor, no, mire, lo que pasa es que a usted se le va a reventar una vena y en el cerebro, y por eso que usted ya tiene esos síntomas. Eso le pasó a mi abuelita, mi tatarabuelita. Entonces, no. Pero ¿quién es el que me dijo eso? Una persona que no sabe no tiene ni siquiera un título en medicina. Otra cosa que te lo diga un doctor especializado, un neurólogo, alguien que sea especializado en el tema. Esa es otra cosa. Entonces, así mismo es el Google. Si tú le preguntas al Google, el Google te va a botar respuestas de personas que a la final ni siquiera son eruditos en el tema, simplemente alguien que contestó el tema por su creencia religiosa, por su conocimiento del tema, porque escuchó algo, escribió, porque tuvo un ensayo y lo puso. Otra cosa es que te responda la enciclopedia, una de las enciclopedias más reconocidas en el Internet, por darles nombres. Por darles nombres, la primera enciclopedia, la más conocida y la más reconocida, es Wikipedia. Ustedes ponen Wikipedia y de ahí buscan. Si no, ustedes ponen en el Google y entre las respuestas que les salen, porque les sale una lista de respuestas, ¿no es verdad? Ustedes ven ahí la que dice abajo Wikipedia. Ah, ya, esta que dice Wikipedia, entonces a esta aplasto. No a la que dice perdidos.com. No a la que dice vagos.com. No, esa no. Wikipedia. De ahí también otra enciclopedia, Everpedia también. Everpedia, otra reconocida enciclopedia a nivel mundial. Otra enciclopedia, a ver, esta enciclopedia universal español, libre universal se llama, enciclopedia libre universal en español, también muy conocida. Otra enciclopedia, Citizendium, sí, también tiene que estar todavía funcionando, Citizendium. Otra enciclopedia, basededatos.com, también es una enciclopedia reconocida, aunque el nombre sea muy simple, pero en sí es una enciclopedia muy reconocida a nivel mundial. O sea, ustedes ponen en el Google, ponen la pregunta en el Google, pero fíjense bien en la dirección que bota la respuesta, ¿no? Porque ahí les dice, sí, tal nombre es, pero abajito te sale las direcciones de dónde es extraída la información, ¿no? Entonces, de donde sea extraída la información, si ustedes ven que dice base de datos, allá, sí, enciclopedia. Que si abajo dice Citizendium, allá, sí, es enciclopedia, es aplasto. Abajo dice enciclopedia libre universal en español, así, sí, Wikipedia, sí, Everpedia, sí, ese es, exacto, así, mis hermanos, ¿no? Otra enciclopedia, a ver, ¿cuál más se sabe poner? No, pero eso ya para niños, Wikidic, enciclopedia.cat, eso también, sí. Sí, yo les he dado las principales, como quien dice, las más reconocidas, las que les van a dar, ¿qué cosa? Un
una constancia de que son reconocidas. O sea, que este medio, esta enciclopedia, no va a agarrar lo que dice cualquier persona, sino que va a agarrar lo que dice el historiador Busen, va a agarrar lo que dice el rabino Rosen, va a coger y te va a mencionar personas eruditas en el tema. Y si está respaldado por estas enciclopedias, entonces ahí sí es reconocida la respuesta. Entonces espero que se me haya entendido esta parte de la búsqueda, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen mis consiervos, hermanos en Cristo, antes de terminar, ya que estamos a 2 minutos? ¿Ninguna pregunta, mis hermanos? ¿Ninguna pregunta sobre lo que se les manda a investigar? No se olviden de poner presente en el chat. No se les olvide poner presente en el chat, mis hermanos, para ver si que terminamos entonces. Entonces, tenemos... Pastor, buenas tardes. La pregunta es, en Wikipedia y en la otra que usted nombró, ¿se puede registrar y se puede sacar la clase que usted mandó? Las preguntas. Las preguntas están aquí, ¿sí las visualiza? Ya, ahí. Sí, ya, pero digo, pero la puedo sacar de la enciclopedia que usted nombró. Si usted le pone a mi hermano esa pregunta en la enciclopedia, no le va a dar. No, pues yo analizo primero. Yo digo para encontrarla, para hacer un resumen. Claro, por supuesto, si de ahí que estoy mandando que se haga, pues. Si, Ya, por ejemplo, si usted pone esa pregunta, lo pone en Google, le va a salir una serie de respuestas. Eso es lo que le estoy diciendo, una serie de respuestas. Y en esa serie de respuestas que le va a salir, o sea, de diferentes direcciones de páginas web, ¿no? Usted ve que dice Wikipedia, usted abre esa de ahí porque sabe que va a salir, va a salir de esta enciclopedia. Si usted ve que dice esta enciclopedia base de datos, ahí dice, la respuesta es tal, fuente, base de datos.com. Allá, esa es porque el pastor me dijo que esa enciclopedia sí vale. O la que dice Citizedium, allá ahí dice Citizedium, esa también es el pastor, esa también. O la que dice Veripedia, así, ahí dice Veripedia. No, porque cuando usted busca en Google, le salen pues bastantes, ¿no? Direcciones que son de color verde, ¿no? Son de color verde. Y en esa dirección de color verde, ahí le va a salir de dónde está cogiendo la información. Entonces, por ejemplo, la biblioteca virtual Miguel Cervantes, por ejemplo, Miguel Cervantes, esa también es una buena enciclopedia, ¿no? Usted lee, esta información es de miguelcervantes.com o biblioteca virtual Miguel Cervantes, esa es enciclopedia, ¿no? Ya. Usted ve que dice Wikipedia abajito, donde usted va a aplastar clic, ya, es de ahí que va a extraer. Entonces, ahí es que de esas son las fuentes que uno busca, ¿no? Ya, mi pastor, gracias de todas maneras, porque para ver, pues analizando y ver qué es lo que puedo sacar de todo lo que está ahí. Hacer un contexto. Son 6 preguntitas, son sencillas. En sí usted las puede sacar de donde sea. El número, si ven, por eso no les dije yo el número de la Biblia, porque yo lo puse como pregunta, pues como deber. Mire, dice, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? ¿Cuántos tiene la Reina Valera? ¿No? Ya. Por eso no les dije, porque a veces dicen, ya hay nomás. No, pues la cosa es poder investigar, ¿no? También lo que se habla, esto también es una creencia muy fuerte, ¿no? Aquí les estoy preguntando por Semiramis, ¿ya? ¿Quién es Semiramis, no? Entonces, sí que en la Biblia se encuentra, si no se encuentra en la Biblia. ¿Quién dicen o aducen? Porque hay muchas aducciones en Internet. Hay muchas aducciones, pero en sí, ¿qué dicen de ella? Si es que dicen o no la dicen en la Biblia. Por ejemplo, el libro de los jubileos. ¿Qué es el libro de los jubileos? ¿Qué se sabe sobre ese libro? ¿No? Esa no es una Biblia que usan los católicos. Sí, viene a ser entre uno de los libros que es. Sí. Pero ya bueno, ahora lo van a investigar y ahí lo van a poner. Yo lo digo porque mi hermana es carismática. ¿Ya? Mi hermana es carismática, entonces más o menos yo le he visto ese libro. Ya, entonces, eso es lo que se manda a ver. ¿Qué es ese libro? ¿De dónde? ¿Qué se sabe de él? ¿De dónde salió? ¿Quién se lo creó? ¿Cómo fue? ¿Qué es? O sea, sí, ¿no? Algo general, ¿no?
Ya, mi pastor. Ahí Entonces, se conoce sobre Constantino históricamente hablando. Yo ya hablé algunas cosas de Constantino, ¿no? sí, Pero estoy leyendo la clase. en la Biblia no se habla de Constantino. No. Pero sí hay registros históricos de Constantino, porque él fue el primer emperador romano y en esa época se registraba todo. En esa época todo, los romanos, eso era una de sus virtudes, era, bueno, lo cogieron desde los griegos también, que ellos registraban todo, todo lo que hacían. Por eso que se lee también en la escritura que cuando se hizo un censo, ellos hacían hasta censos. Por eso que fue José y María, ¿dónde dice? A Nazaret, dice, para registrarse conforme el censo que habían ordenado el César de ese entonces. O sea, eran personas bien, registraban todo y su historia es rica su historia, porque hay bastante datos e información. Bueno, okay, mi hermano. Gracias. Que Dios lo bendiga. Estaremos viendo la otra semana si Cristo no ha venido antes. Amén, amén, mis hermanos, siervos del Señor. Le voy a pedir a mi hermano Mario que por favor despida en oración. Para la gloria del Señor. Amén, mi amado pastor. Muy buena, muy interesante esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar aprendiendo de tu palabra, de historia. Señor, conocimientos que enriquecen nuestra alma, enriquecen bastante en lo secular. Padre mío, Dios mío, y ayúdanos lo que valga de todo esto, aplicarlo a nuestra vida y a nuestras congregaciones. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret por la vía mi amado pastor Alex Goye, Señor. Síguelo preparando, dándole ciencia, sabiduría. Padre mío, Señor, engrandece lo que él ha emprendido para la gloria de tu nombre. Danos a nosotros también sabiduría, conocimiento, discernimiento. Padre mío, para aprender más de ti y aplicarlo conforme a tu perfecta y santa voluntad. Si ustedes nos han mandado a vernos, Señor, esperamos estar la siguiente semana estas preciosas clases para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Nos vemos, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me les bendiga ricamente. Pasen bien. Amén, mi pastor. Amén, hermano. Igualmente, bendiciones para cada una de sus vidas.